Qué bueno es poder vernos, saludarnos. Nos hace bien saludarnos, nos hace bien estrecharnos en un abrazo. Así que es bueno. Y les voy a pedir que estemos orando de manera especial por algunos que están con alguna situación de enfermedad. Todavía nuestro hermano Omar, ayer cumplió años, pero todavía está esperando ser operado. Así que oremos por nuestro hermano Omar, quien toca la guitarra los domingos. Está esperando una operación, así que oremos para que se pueda dar todo el proceso para que así ocurra. Sigamos orando por nuestra hermana Norita, la esposa de Miguel, la hermana de Norma y de Estela, que tuvo también otra vez, todavía está en recuperación, sigue en la casa internada, pero en la casa, con una internación domiciliaria sería, y está tratando de recuperar de vuelta su movilidad y con problemas de presión, así que oremos por ella. Y agradecerle a Dios por nuestro hermano Jorge y Elsa, los que son de Ushuaia, que venían habitualmente los domingos. El día viernes ya viajaron a Ushuaia, así que gracias a Dios ya el tratamiento continúa allá, están muy bien, ya no quedaron rastros de cáncer en su cuerpo, así que estaban muy agradecidos a Dios y a la iglesia. Les transmito los saludos esta semana, tuvimos un ratito con ellos, así que les dejo los saludos de ellos y el agradecimiento. Así que bueno, sigamos orando, pero qué bueno que ha sido Dios y se sintieron muy abrazados y cuidados por la iglesia, así que el agradecimiento es para el Señor y para cada uno de ustedes que ha orado y que también se ha ocupado también de prestar atención de cómo estaban sus vidas. Tomamos un momento para orar. Bendito Rey, esta hora, Señor, oramos de manera especial por aquellos que están dolientes, por aquellos que están pasando situaciones de dolor en su cuerpo, que momentáneamente tienen que transcurrir un proceso de enfermedad, pero que, Señor, sin duda que eso será siempre algo pasajero para nosotros, aún la enfermedad por lo que pueda durar. Señor, nada es comparable a la gloria venidera, nada es comparable a todo lo que tenemos en tu nombre, pero también entendemos el dolor de cada uno y el malestar de cada uno. Por eso rogamos por la vida de nuestro hermano Omar, que, Señor, se faciliten las cosas para que pueda operarse y su cuerpo esté preparado para esa intervención. Guardalo, protegelo. Gracias por darle un nuevo año más de vida. Lo bendecimos, Señor, y gracias por su vida. Rogamos, Señor, por nuestra hermana Norita, Señor, que sigas poniendo tu mano sobre ella, que la sigas guardando, que sigas protegiendo su vida y que ella, Señor, pueda en este tiempo que se le resulta tan difícil, Señor, que puedas permitirle volver a tener movilidad y a levantarse de la cama, que estabilice, Señor, su salud. También fortalece la vida de Miguel, Señor, dale fuerzas en este proceso también que le toca pasar a ellos como familia. Señor, agradecemos por la vida de Jorge y Elsa, Señor, su recuperación y que su regreso a su casa con su familia. Gracias por sus vidas y gracias por el milagro que hiciste en ellos, Señor, de traer sanidad cuando venían, Señor, con un pronóstico ya desahuciados y que venían con un pronóstico muy difícil. Señor, sin embargo, tuviste misericordia de ellos y obraste un milagro y ahora pueden estar recuperando, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste en sus vidas y gracias por tu amor. Y oramos por cada uno de los que padecen alguna enfermedad, Señor, alguna situación, que vos estés poniendo tu mano sobre ellos, Señor, que tu mano de misericordia esté sobre sus vidas, sobre sus casas, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, que vos estés tocando sus vidas. Glorifícate, Señor, glorifícate en esta situación de cada uno, Señor, como le dijiste, Señor, a esa mujer, esto no es para muerte o para dolor, sino para que vos seas glorificado. Que así sea en cada una de las vidas, Señor, que vos te glorifiques en su situación, que vos te glorifiques, Señor, en lo que pasa y que, Señor, traiga sanidad y restauración para sus vidas. Oramos, Señor, pidiéndote tu favor en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios sea glorificado. Pueden tomar asiento. Y hoy vamos a escuchar una buena predicación, así que le voy a pedir a mi esposa que pase y que va a compartir la palabra, que Dios la use y que ella nos bendiga con lo que tiene. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Voy a tomar un poquito de agua. Hay un pasaje en la Biblia que hace varias semanas que lo estoy leyendo y que el Señor me sigue hablando. Viste que a veces son pasajes que ya lo leíste muchas veces
Es un pasaje conocido, pero como que lo volviste a leer y Dios trajo algo nuevo. Lo empezamos a compartir con el grupo de vida hace 2 sábados atrás y vimos solo unos versículos, una primera parte del relato. Pero bueno, la semana continuó y siempre volví a mi cabeza a esa misma historia. Capaz que es una historia que ya la leíste muchas veces. Y a veces nos pasa que si es una historia muy conocida, es como cuando ves una película y ya sabes lo que viene. Pero te invito a que puedas abrir tu corazón a lo que Dios en esta mañana te quiere hablar a través de esta historia de la Biblia. Es una historia real, no es una parábola. Son personas que vivieron en la antigüedad. Es un relato del Antiguo Testamento y está en Segundo Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Y en la versión Reina Valera, que es en la que voy a leer, se titula el relato, la historia, Eliseo y la tsunamita, ¿sí? Es una historia creo que bastante conocida, aunque hablé con algunos jóvenes y me dijeron que no la habían leído nunca, pero bueno, para el que no la leyó vamos a leerla y al que ya la conoce vamos a descubrir algo nuevo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Esta ciudad, Sunem, quedaba era parte del pueblo de Israel, estaba en el sector donde estaba la tribu de Isaacar. Eliseo no vivía ahí, sino que venía del monte Carmelo, iba hasta otro valle y esta ciudad le quedaba de paso. Él dice que venía por el camino y esta mujer dice que era una mujer importante. En otras versiones dice que era una mujer rica. O sea, era una mujer que disponía de bienes como para poder atender a este varón que pasaba caminando por su casa y recibirlo e invitarlo a comer. Evidentemente el relato no cuenta mucho, pero había algo que a ella le atraía. ¿Por qué invitar a alguien que pasa por el camino? Seguramente ya el nombre de Eliseo había sido escuchado también en esa región. En los capítulos anteriores, miramos un poco más para atrás, Eliseo había hecho un gran milagro en la casa de una viuda que había multiplicado el aceite. Y aunque no tenían celulares o no tenían internet o no estaba Crónica TV, seguramente que las historias transcurrían con los viajantes, con los que iban por los caminos, venían contándole a todos lo que había pasado en otras ciudades. Por eso era también tan atractivo recibir a alguien que venía de camino, ¿no? Venía de camino y seguramente te iba a contar algo que había sucedido en otro lugar, en otra región. Y ahí estaba esta mujer. El relato le dice la tsunamita porque vivía en Sunem, ¿sí? No era su nombre, sino era la descripción de que era una persona que vivía en un lugar, como podríamos decir la vietnamita, ¿sí? Ella vivía en Sunem, por eso le decían así. Y esta mujer importante insistentemente dice que lo invitaba a que entrara a su casa y que comiera allí. Fíjense lo que dice el otro versículo, el que sigue. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es un varón santo de Dios. Y me llamó la atención porque empezó el relato y parecía que ella se manejaba sola, ¿no? Una mujer muy independiente, porque decía que ella lo invitaba. No lo había nombrado en ningún momento que le preguntó, querido, ¿lo puedo traer a casa a comer al hombre que está pasando? Como que se había mandado sola, ¿no? Era tan ella, tan decidida, tan resuelta, y de repente, bueno, lo incorpora el marido en la historia y le dice, yo entiendo ahora yo entiendo que este en forma como despectiva, este Eliseo, dice, es un varón santo de Dios. ¿Y cuántas veces nos pasó de conocer a personas que había algo que nos atraían de esas personas? Quizás antes de conocer al Señor sobre todo, ¿no? Ver en esas personas algo diferente, algo que a vos te atrae, algo que te lleva a querer estar y compartir con esa persona, porque tiene algo distinto, tiene algo que vos querés tener. Y ella dice, ahora entiendo que que pasaba, que me llamaba tanto la atención, que yo lo invitaba y que quería que compartiera en casa, es un varón santo de Dios. Cómo Dios se le revela, cómo Dios se le aparece
cómo Dios le muestra que este Eliseo, que su nombre quiere decir Dios es salvación, ella abre sus ojos y ve eso diferente que la atraía y lo hacía querer invitar a este hombre, a este varón. Así que el versículo 10 sigue relatando. Y fíjense en cómo le habla al marido. Esta mujer tan resuelta, la que parecía que decidía todo sola, le dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. Dios estaba moviendo su corazón. Dios estaba poniendo el deseo en ella de que este Eliseo no sea solo una visita, que no solo sea que pasa por la casa y cada tanto lo podemos invitar, sino que ella quería profundizar esa relación, ese vínculo. Eliseo sin duda nos está haciendo pensar en la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese deseo de que esa presencia no sea algo que pasa de largo o que viene cada tanto, sino que pueda ocupar un lugar en nuestras familias, en nuestras casas. Por eso ella con esa voz tan, me la imagino, hablándole al marido, te ruego, le dice, ¿no? Ya no imponiéndolo, se queda a comer, sino diciéndole, hagamos algo juntos, descubramos esto juntos, crezcamos en esta experiencia juntos. Y qué bueno cuando uno tiene una experiencia con Dios, tener ese deseo de compartir con las personas que ama, con los cercanos, que ya no sea sola, yo decido, yo voy, yo quiero hacerlo, sino el hagamos algo juntos, descubramos algo juntos. Y eso le propone el marido. Dice, hagámosle un pequeño aposento. No importaba el tamaño, no importaba si era grande, si era pequeño. Lo importante era hacerle un lugar. Y ese lugar que ella estaba pensando preparar, cuando leamos el texto vamos a descubrir que está arriba, que está en la azotea. Evidentemente ella no tenía una tienda de telas, de lona, como había mucha gente que vivía así, sino que tenía una casa de material, ¿sí? Por eso dice, hagámosle este aposento arriba de la casa, hagámoslo de paredes, o sea, quería algo que fuera estable, no quería un sofá-cama que hoy pasa una visita y la hago dormir en el sofá-cama y si es medio incómodo se queda menos y se va más rápido, ¿no? Quería algo cómodo para este varón de Dios. Quería algo que tuviera paredes, algo que él estuviera seguro, estuviera resguardado. Si era un día de viento, si era un día de lluvia, que se quisiera quedar, que permaneciera en ese lugar aún a pesar de las luchas, aún a pesar de las dificultades. Que esta casa tuviera paredes, que este aposento tuviera paredes, que este aposento esté por encima de todo lo que nosotros tenemos. Hagámoslo encima de todo lo que tenemos. Hagamos por encima de todo lo que nosotros somos, de todo lo que tiene valor hoy para nosotros, que es nuestra casa, nuestro lugar, por encima de nosotros, por encima de nuestro matrimonio, por encima de la familia, que esté este lugar reservado para la presencia de Dios, para la presencia de este varón de Dios. Dice que además de estas paredes quería que en el lugar hubiera una cama, que hubiera un lugar para el descanso, que hubiera un lugar también para reponer fuerzas, que fuera un lugar para la intimidad. Uno duerme en la cama y trata de dormir en su cama. No nos gusta dormir en cualquier cama. Que fuera un espacio íntimo para él, que fuera también un lugar donde él pudiera soñar. La cama, esta cama simboliza todo eso, ¿no? Que hubiera un lugar, un aposento por encima de todo, una cama donde se pueda descansar, donde se pueda reponer fuerzas, donde podamos tener nuestro espacio de intimidad y también que podamos soñar. Una mesa donde uno se sienta a comer, una mesa donde uno trabaja, una mesa donde uno ora. ¿Cuántas cosas hacemos en las mesas, no? ¿Cuántas cosas? Pero era importante que la mesa también tuviera una silla. Que no sea solo un lugar de paso, que agarro algo y sigo haciendo otra cosa, sino que sea un lugar donde me siento. Dedico ese tiempo a alimentarme, a fortalecerme, pero también a orar, a trabajar, también a conversar y a reír, a disfrutar. Y también un candelero. El candelero, una lámpara. En esa época no había luz eléctrica y qué importante que las casas, aún cada habitación, pudiera tener su lámpara, ¿sí? Qué difícil es encontrar las cosas a oscuras. ¿Cuánto sufrimos cuando se nos corta la luz? ¿No? Y qué bien que nos haría ahora tener un candelero para ahorrar un poco, no de consumo. Pero qué importante que era la lámpara, porque la lámpara no era algo que solo lo podías dejar en un lugar y alumbraba toda la casa. Si vos querías buscar algo abajo de la cama, había que agarrar la lámpara y traerla, ¿sí?
Si tenías que moverte a otro lugar, tenías que irte con la lámpara caminando y llevándola con vos. Por eso el Salmo que dice, que lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Así que esa lámpara estaba simbolizando la palabra de Dios que es la que nos guía a cada paso, la palabra de Dios que nos permite encontrar las cosas que buscamos. A veces buscamos en lugares equivocados. Es esa lámpara, esa luz que Dios trae a nuestras vidas que nos permite ver aquello que Dios nos quiere mostrar. Si después lo quieren buscar el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y seguimos con el relato de Segunda Reyes. Estamos en el versículo 11. Este lugar ya estaba preparado para que el varón de Dios, este varón santo de Dios, para que la presencia de Dios se quede en esa casa. Ya estaba todo preparado para que la presencia de Dios se quede. Y dice el versículo 11, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. ¿Sí? Qué hermosa escena esa. A veces pensamos en Dios cuando nos levantamos a la mañana, Señor, ayúdame en este día. Señor, dame fuerzas en este día. Señor, dame los recursos que necesito para enfrentar este día. A la tarde, renueva mis fuerzas. Señor, que no nos falte el sustento. Señor, que tengamos todo lo que necesitamos. Y antes de dormir, Señor, dame descanso. Pero qué hermoso pensar que mientras ellos dormían, Él también dormía con ellos en la casa. Dios no se va de nuestras vidas. Es una presencia que está en todo momento con nosotros. Aún mientras vos dormís, no se duerme el que vela por nosotros. Aunque Él dice que durmió, la presencia de Dios ahí en la casa, en esa cama, en ese lugar preparado, en ese aposento, esa presencia de Dios que en todo tiempo, en todo momento, está con nosotros. Y si dividiéramos la historia de la tsunamita en temporadas, terminó la temporada 1. Terminó la temporada 1. Dios está con nosotros, podría haber dicho la tsunamita. La presencia de Dios está con nosotros. Dios está en casa. Se quedó en casa, está acá. Así que esa visita hizo que empezara la temporada 2. Ya no era la visita que pasaba, sino era un Dios que habitaba, un Dios que vivía, una presencia de Dios que estaba, una presencia de Dios permanente, que no solo los visitaba, sino que estaba con ellos. Y cuando Dios está con nosotros empiezan a pasar un montón de cosas, ¿no? Creo que todos podemos mirar un poquito para atrás en las temporadas de nuestra vida y recordar qué distinto cuando Dios solo era una visita, que cada tanto escuchábamos algo de Él, a cuando Dios entró a vivir en nosotros. Qué experiencia, qué cambio. No sé cómo fue tu situación, pero qué fuego, ese fuego que uno sintió, esa cosa tan distinta, tan diferente de saber que Dios se había hecho presente en nosotros. Dios había entrado a nuestra vida. Dice el versículo 12. ¿Me van siguiendo con el relato? ¿Voy muy rápido? ¿No? El llamado de Dios. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Cuando la llamó, vino ella delante de él. Llega un momento donde Dios nos llama también. Se hace presente en nosotros, entra en nuestras vidas y empieza ese llamado de Dios, esa convocatoria de Dios, esa voz que empezamos a escuchar de parte de Dios que nos llama, que nos desafía. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Porque acá dice que a la tsunamita la llamó y se presentó delante de él. A veces somos lentos para responder, ¿no? ¿Cuántos años a veces en la historia de nuestras vidas Dios llama, Dios espera, Dios nos habla, Dios nos pide cosas, sigue pasando el tiempo, ¿no? Parece que las hojas de la agenda van corriendo y Dios sigue esperando y Dios sigue llamando. Pero dice que la tsunamita respondió y se presentó delante de él. Fíjense el versículo 13. Dijo él entonces a Giezi era el criado de Eliseo, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, Eliseo se dio cuenta de todo lo que esta mujer había hecho por él y estaba sinceramente agradecido. Dios ve tu esfuerzo, tu esmero,
tu dedicación, tu amabilidad, todo lo que querés hacer por Él. Y Dios está agradecido con tu vida. No es que dice, bueno, dale, más. No, ve lo que haces, ve lo que cambiaste, ve lo que te esforzaste y está contento. Como Eliseo estaba contento y agradecido con esta mujer. Por eso le pregunta, ¿qué quieres que haga por vos? ¿Querés que interceda por vos ante el rey, ante el general? Cuando leí la palabra rey y leí la palabra general y dijo, ¿querés que interceda, que pida por vos? Me vino enseguida la imagen de lo que hace el Espíritu Santo por todos nosotros. ¿Cómo dice la Biblia que el Espíritu qué hace? Dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no se pueden ni siquiera reproducir. ¿Y el Espíritu a quién le pide? Dice que le pide al rey y le pide al general. La Biblia nos enseña que Jesús es el Rey de Reyes. Y cuando el Antiguo Testamento habla de Jehová, dice que Jehová es Jehová de los ejércitos. Así que me vino toda esa imagen, ¿no? De este Eliseo diciéndole a su amiguita, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? Y ella, con esa sencillez, con esa humildad, le dice, estoy bien, no necesito nada. Habito en medio de mi pueblo. En otras versiones dice, yo estoy bien acá, entre mi pueblo. Da esa sensación de esa pertenencia, que uno está contento en el lugar donde está. Qué feo es cuando uno vive en una ciudad o en un pueblo con la cabeza puesta en otro lado. Viste que hay gente que capaz que vive en la Argentina, pero está todo el tiempo pensando en qué bueno sería vivir en Suiza, ¿no? Entonces como que perteneces acá, pero tu corazón está mirando para otro lado. Eso se llama la pertenencia y la referencia. En la mujer esta coincidía el lugar al que pertenecía con el lugar que quería estar. Y qué lindo es pertenecer a un lugar y querer estar en ese lugar, ¿no? No estar siempre mirando otro lado, porque eso nos ayuda a arraigarnos en ese lugar. Y ella decía, estoy bien acá, estoy bien, estoy feliz entre mi gente, con mi pueblo, yo habito en medio de ellos. Y él le volvió a decir, ¿pero querés que hablemos de tu parte, que pidamos algo para vos? Y ella dice, no, estoy segura, vivo a gusto en medio de mi pueblo. Estoy contenta viviendo con mis vecinos, con la gente que vive acá. En medio de mi pueblo, en otra versión dice, yo vivo como una reina. Me siento como una reina en este lugar donde yo vivo. Estoy feliz. Mi familia me cuida bien, dice otra versión. Pero Eliseo seguía mirando más allá. Y a veces Dios mira nuestras vidas, está agradecido por todo lo que hacemos. Quizás el Espíritu nos intercede por nosotros y nos pregunta, ¿necesitas algo? ¿Querés algo más? ¿Querés algo más de Dios? Y uno dice, no, estoy bien, no necesito nada. Pero ellos se meten mucho más a fondo. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Y Eliseo le dijo al criado, ¿qué pues haremos por ella? Y el criado respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Sí? Ellos notaron enseguida que no tenían hijos. ¿Sí? Y quiero que así como comparamos a Eliseo con la presencia de Dios en nuestras vidas, pensemos ahora en este relato en el hijo como las promesas de Dios. Pensemos en el hijo como los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que cuando hablemos del hijo pensemos en los propósitos y los sueños que Dios tiene con tu vida. Que quiere que se siembren en tu vida, que crezcan en tu vida, que se desarrollen en tu vida y que logren ese objetivo que Dios tiene planeado. Así que cuando hablamos del hijo ahora estamos pensando en eso, más allá que la mujer tuvo un hijo real que quedó embarazada y que fue un milagro, como dice este relato, porque habían pasado muchos años, su esposo era viejo y parecía que no era posible que lo tuvieran el hijo. Así que le dicen, fíjate que ella no tiene un hijo. Entonces le dijeron directamente a la mujer. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Esa expresión de ella se paró a la puerta también me llamó la atención. ¿Por qué no entró? Como que se quedó mirando un poquito desde lejos, ¿no? Y a veces Dios nos llama y nos está desafiando a cosas, nos está queriendo mostrar algo que está soñando con nosotros, un milagro que quiere hacer, algo sobrenatural que está por acontecer en nuestras vidas y nuestra reacción a veces es un poco de temor. Nos asustamos. En vez de avanzar y decir, sí, Señor, ¿qué? Contame, ¿cómo? Es como diciendo, espera, me quedo acá en la puerta, voy a escuchar primero un poco. Antes de entrar, quiero saber de qué se trata. Ella no entró, se quedó parada en la puerta, se frenó cuando le empezaron a hablar. Dice el versículo que sigue, el 16.
Y él le dijo, el año que viene, para este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Lo primero que pensó que no era posible. Lo habrían intentado un montón de veces, habría pasado un montón de tiempo, habrían vivido un montón de circunstancias y era una idea, una posibilidad que ya se había descartado. No sé si te pasa a vos que hay cosas que en algún momento pensaste hacer o quisiste alcanzar o quisiste lograr, pero como pasó mucho tiempo, ya directamente decís, no, ya está, eso ya fue, ya pasó mi momento, ya no es tiempo. Entonces ella, la sensación primera que le da es que se estaban un poco burlando de ella, ¿no? Dice, no te burles de mí, no me des falsas esperanzas, no me engañes, no me mientas, no bromees con este tema. Evidentemente era un tema muy sensible para ella. A veces cuando Dios vuelve a hablar con nosotros, temas que quizás ya los guardamos en el cajón y no los queremos volver a sacar, temas de los que de vuelta no queremos volver a hablar, temas que dijimos, bueno, ya está, como que nos resignamos en realidad, no es que no los queremos, los olvidamos, decimos, no voy a insistir más con esto, como es un tema que me duele, que me cuesta, no quiero volver a hablar sobre eso, prefiero dejarlo a un costado. Y Dios lo vuelve a traer a través de este varón, de este siervo, el tema, la llaman, ella responde, pero se queda a la puerta, tiene miedo, tiene temor de arriesgarse, tiene temor de volver a sufrir, tiene temor de que se siente de vuelta a volverse a sentir defraudada, engañada, burlada. Así que prefiere frenar, ¿sí? Prefiere frenar. Como en estas palabras a veces le decimos cosas a Dios que son muy humanas, ¿no? Porque si vos pensás que Eliseo es la presencia de Dios, mirándolo de ese lado, ¿no? Está hablando con el varón de Dios, con el profeta de Dios, y ella le dice, no te burles de mí, dale, no bromees con esto. No me engañes, no me mientas. Le está diciendo un montón de cosas que vos decís, ¿cómo le voy a decir esto, no? Y a veces nosotros a Dios le hacemos lo mismo, ¿no? Son cosas que también en nuestro corazón están y en esa intimidad que nadie te escucha, se las decimos a Dios. No sé vos, pero uno le dice cosas a Dios que si te las pones a pensar, no puedo estar diciéndole esto yo a Dios, ¿sí? Hacemos esa transferencia negativa. ¿Porque Dios puede mentir? No. ¿Dios nos puede engañar? No. ¿Dios se va a burlar de nosotros? No. Pero es quizás lo que nosotros seríamos capaces de hacer, ¿sí? Y pensamos que Dios también lo puede llegar a hacer. Son nuestros miedos, son nuestros temores, que los ponemos en la boca del propio Dios, en este caso en la boca del propio profeta, de este varón de Dios que le estaba hablando. Y ella pensaba que todo esto no podía acontecer. Y la Biblia nos recuerda que Dios no es hombre para que mienta, y no es un hijo de hombre para que se arrepienta de las cosas que dice. Si Dios te dijo algo, si Dios te prometió algo, por más que tarde, dice la palabra, no la tengas por tardanza. No es que Dios se demora, no es que Dios está distraído, es que lleva un tiempo, lleva un proceso que es necesario atravesar. Así que esta es la charla que tiene tan profunda, ¿no? La tsunamita con este varón de Dios. Versículo 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¿Sí? En el tiempo que Eliseo le había dicho dentro de un año, ves si por un embarazo dura 9 meses, a lo sumo 8 o 7. No, él le dijo, en un año vas a abrazar un hijo. Y en un año pasó tal cual Dios lo había prometido. Las cosas acontecen en el tiempo de Dios. La palabra se cumple en el tiempo que Dios tiene anunciado, tal como Él lo prometió. Si Dios te prometió algo, lo va a cumplir. No es un varón para que mienta, no se va a arrepentir. Dios lo va a hacer, pero en el tiempo y en el momento oportuno que Él anunció. Ella dio a luz. Eso que se sembró en ella, esa promesa que se sembró, creció, se engendró y nació, se concibió. Y así son las palabras de Dios en nuestras vidas. Dios siembra una palabra, Dios siembra una semilla. Esa semilla tiene que crecer dentro nuestro. Nos tenemos que embarazar de esa palabra, aunque seas hombre. Nos tenemos que embarazar de esa palabra. Y esa palabra tiene que crecer en nosotros hasta que llegue el tiempo, el momento oportuno, para que esa promesa
la podamos ver y la podamos abrazar. Y tuvo este hijo. Siempre los bebés cuando nacen son pequeños, por más que pesen 4,5 kilos, no dejan de ser pequeños. Las promesas tienen comienzos pequeños, ¿sí? Aunque fue un milagro esto, pero parece que el milagro empezó siendo pequeño, no nació crecido, nació pequeño. Había que cuidarlo, había que alimentarlo, había que hacerlo crecer, había que cuidarlo, ¿sí? Fue un comienzo pequeño que fue creciendo. Fue una pequeña promesa que iba a dar grandes resultados. Iban a ser grandes también los desafíos que había que enfrentar, como en todo trayecto. Va a haber circunstancias fáciles, va a haber circunstancias difíciles, que ahora cuando sigamos con el relato vamos a ver que las hubo, que vinieron, las luchas, los problemas, las dificultades, el volver a dudar, el volver a decir al final no era. Fue un milagro, pero al final no está fallando, no está funcionando, no se están dando las cosas como yo pensaba. Pero Dios en su tiempo cumplió su palabra y el niño creció. Eso dice el versículo 18. Este niño creció. ¿Sí? Esa palabra que empezó siendo un comienzo pequeño empezó a crecer, se empezó a desarrollar, empezó a tener fuerza y se empezó a mover por sí misma. ¿Sí? Tomó cuerpo, tomó fuerza, podía empezar a moverse ya en forma más independiente, había crecido esa promesa, ese sueño. Y dice que el niño, que aconteció un día, que vino a su padre que estaba con los segadores. El padre estaba trabajando en el campo, aunque la palabra dice que era un hombre viejo, se ve que todavía podía seguir trabajando, estaba en el campo con los segadores. Y el niño fue hacia donde estaba el padre. Parecía que ya estaba listo. Y apenas llega le dice al padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado, dice la palabra, en sus rodillas y murió. Un momento re trágico de la historia. No quiero pasarla así nomás porque es un momento evidentemente muy sensible, fue algo que pasó en realidad, no es un cuento esto, es una mujer que había tenido un hijo, una promesa de Dios, que el hijo parecía que estaba listo para afrontar los desafíos grandes, que fue a trabajar al campo con su padre, no pudo resistir, no sé si el trayecto fue muy lejos, no sé si era un día de mucho calor, no sé si el trabajo era muy pesado, no sé si el chico tenía de por sí una enfermedad que hizo que tuviera que volver con su madre. Y ella lo tuvo, dice, sobre sus brazos y en sus rodillas murió. Una tragedia. Son cosas que no tendríamos palabras para explicar. Difícil ponerse en los zapatos y ponerse en esta situación. Solo hay que atravesarla, hay que vivirla y uno no se puede imaginar lo que sería, ¿no? El desgarro que sería en nuestro corazón. Pero fue algo que pasó. Y dice que el niño murió en las rodillas de la madre. Ahí estuvo. Ese sueño, esa promesa que parecía que estaba lista, ese milagro que Dios había hecho, parece que de repente se deshace todo en las manos. Se deshace todo en las mismas piernas de la madre que lo tuvo. ¿Sí? Como que tuvo que volver para atrás. No pudo enfrentar el desafío. Algo pasó en el medio. Un accidente, una enfermedad, una situación, lo sobrepasó el trabajo. Algunos comentarios dicen que se insoló. No importa, la cuestión que fue algo que lo afectó tan fuerte y fue algo tan dañino sobre su vida que él tuvo que volver atrás. Y qué duro que es cuando uno tiene una promesa de parte de Dios, un desafío de parte de Dios, algo que Dios nos pidió, que decimos, bueno, llegó el momento, lo voy a enfrentar, lo voy a hacer, ya estoy listo, voy al campo de mi padre a trabajar, voy a estar con los demás segadores, me voy a meter en la obra, lo voy a hacer, y de repente pasa algo que nos hace volver atrás. Qué duro que es tener que volver para atrás, cuánta tristeza. Me imagino ese trayecto del hijo, de decir, hoy que iba a empezar a trabajar, que crecí, que ya lo podía hacer, me pasa esto, justo hoy me pasa esto, tengo que volver para atrás. El volver atrás habrá pensado, no estoy preparado, esto no era para mí, otros son mejores que yo. ¿Cuántas cosas pensamos cuando el fracaso se viene sobre nuestras vidas? Que vos decías, ya estaba listo, lo iba a hacer, lo iba a lograr, y de repente viene una situación que te descoloca.
algo que no esperabas, como esta enfermedad que le aconteció al chico. ¿Hizo algo malo? No, algo que pasó, algo que él no pudo enfrentar, que no pudo resolver, ¿sí? Y tuvo que volverse para atrás. Cuando leía este pasaje y él hablaba de este dolor de cabeza, decía, ay, mi cabeza, yo pensaba cómo nuestra cabeza a veces cuando pensamos en los planes de Dios, nos duele la cabeza de solo imaginar qué grande que es el desafío que Dios nos está poniendo por delante. Y me venía ese texto que dice, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, son más grandes. Y cuando uno piensa lo que Dios nos pide, y cuando uno ve ese desafío, yo digo, a mí también se me estalla la cabeza, no se me rompe la cabeza solo pensar todos los desafíos que Dios pone por delante, que nos pone a nosotros como sus hijos y nos pone como iglesia. ¿Cuántas que son las necesidades? ¿Cuántos que son las cosas que Dios dice, tienen que estar acá, tenemos que estar acá, tenemos que salirle al cruce a ese trabajo? Está el padre en el campo con los segadores, vamos, todos tenemos que ir ahí. Y llegar y decirse, me parte la cabeza, no puedo, esto es muy grande para mí, no lo puedo soportar, no lo puedo sobrellevar y tener que volvernos también para atrás. Ese miedo a crecer, ese miedo a dar un paso adelante, ese miedo a ponerle el cuerpo a los desafíos, a ponerle el pecho a las balas, ¿no? Asumir ese lugar que Dios quiere que asumamos y a salir también de nuestra zona de confort. Él estaba en la casa, estaba con la mamá, estaba bien atendido, comía, lo cuidaban, estaba fresquito, tomaba agua, jugaba y de repente asumir un desafío grande, asumir una responsabilidad, hacerse cargo. ¿Cuánto nos cuesta también a nosotros como hijos de Dios dar esos pasos, subir esos escalones de crecimiento y asumir esas responsabilidades que nos hacen salir de nuestra zona cómoda, Dice el versículo 20, y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en las rodillas hasta el mediodía y murió. Seguramente pasó un tiempo, ¿sí? Desde que volvió del campo habrán ido muy temprano a trabajar y al mediodía pasó esta situación tan trágica, tan terrible. Pero la verdad que llama la atención mucho la reacción de la tsunamita. Dice que ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Eso fue su primer reacción. No sé, cualquiera de nosotras, mamá o papá, cuando tenés un hijo enfermo, desesperamos, lloramos, gritamos, pataleamos, preguntamos, nos movemos, ¿no? ¿Cuántas cosas uno hace en una situación de desesperación, ¿sí? Pero ella tomó al niño en sus brazos, lo subió a ese aposento que habían construido para que el varón de Dios descanse ahí y lo acostó en la cama. Yo creo que son imágenes muy figurativas y muy representativas de la importancia en los momentos esos tan críticos, tan desesperantes, tan donde vos decís, ¿qué puedo hacer yo ahora? Lo tuve en mis piernas hasta recién, hice todo lo que pude, lo refresqué, le di agua, lo abracé, lo mimé, oré por él, hice todo lo que pude y se me desvaneció en los brazos. Voy a descansar en Dios, lo voy a apoyar en esta cama de los sueños, en esta cama donde se pueden reponer las fuerzas, en esta cama donde puedo confiar, ¿sí? En esta cama donde voy a descansar, donde mis emociones por un rato van a poder descansar, confiando que si Dios hizo un milagro y lo trajo a mi vida, algo va a hacer, de vuelta algo tiene que hacer. Me imagino la cabeza de la tsunamita pensando todo esto, porque lo agarró y fue y lo acostó. Y es más llamativo aún, porque no le dice nada a nadie. No es que salió corriendo y díganle a mi marido en el campo, tráiganlo, que el nene se murió. No dice nada, solo confió. No salió una palabra de su boca, solo confió. Confió y lo acostó en la cama del varón de Dios. Dice el versículo que sigue. Estamos en el versículo 22. Lo dejó en la pieza, decía el versículo anterior, cerró la puerta y se salió. O sea, el nene quedó acostado solo. Versículo 22. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. No le cuenta nada. El marido se habrá quedado, el nene le duele la cabeza, ¿sí? Y ella le pide que mande un criado, que mande una asna
y que ella va a ir corriendo y va a volver. Este va a ir corriendo y va a volver, yo busqué, eran 26 kilómetros, era una distancia para hacer, ¿sí? Pero ella está decidida que tiene que ir a buscar la presencia de Dios, tiene que ir a buscar a Eliseo, a ese varón que significa Dios es salvación. Ella entendió que la salvación, la solución, la salida iba a estar ahí, en la presencia de Dios, con Eliseo, con el profeta. Así que le pide al marido que le dé un asna y que le mande un criado. Dice el otro versículo, voy a ir corriendo y voy a volver, el 23. Él le dijo, el marido, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Sin duda, como el esposo no sabía, le pregunta ¿para qué? Porque si él sabía que el nene se había muerto, obviamente sabía para qué iba, que lo iba a buscar para que el profeta hiciera algo. Pero como él no sabe nada, empieza a hacer preguntas. A veces la gente que está al lado tuyo no sabe por el proceso que vos estás pasando. Es más, si vos no se lo decís, menos lo vas a ver. Ella no se lo dijo, le recortó la información, solo le dijo, voy a ir a buscar al varón de Dios, voy a ir a buscar al profeta. Y el hombre hace preguntas que si vos te pones en el medio de la situación, decís, qué tonto el marido, ¿cómo le pregunta? No sabía nada. Dice, justo hoy vas a ir, si no es una fiesta especial, no hay una fiesta religiosa. ¿Qué tenés que ir a llevar a un sacrificio? ¿A qué tenés que ir hoy, justo hoy, ahora? ¿Para qué? Toda esa pregunta, ahora tenés que salir, ahora tenés que irte, mirá ahora qué, ¿tan lejos vas a ir, venir? ¿Me vas a dejar con el nene que está enfermo? No sabía nada el hombre. A veces vivimos luchas, enfrentamos batallas que nadie conoce. Entonces la gente no puede reaccionar a algo que desconoce. A veces uno dice, nadie me llamó, nadie me visitó, nadie pensó en mí, nadie, ¿no? Toda la lista. ¿Cómo lo va a hacer si no sabe lo que te está pasando? Te vio el otro día y te preguntó, ¿cómo estás? Y vos le dijiste, todo bien. Y ella le dice, paz, estate tranquilo, estate en paz, está todo bien. Dicen otras versiones, yo sé lo que hago, volveré, regresaré, enseguida vuelvo, no te preocupes, estate tranquilo, estate en paz. O sea, el hombre no sabía por la lucha que ella estaba atravesando. A veces nuestra familia, nuestros hermanos desconocen todo el proceso interno que vos tenés, todo eso que está dando vuelta en tu cabeza, no lo saben, no lo conocen. Es difícil que alguien se pueda parar al lado tuyo y te pueda acompañar cuando no sabe lo que te está pasando, salvo que Dios se lo revele, salvo que Dios se lo muestre. Y esta mujer estaba en una lucha interna tremenda, pero dijo, no, primero Dios, primero voy a buscar a Dios. Antes de contarle a nadie, se lo voy a contar a Dios, se lo voy a contar a este varón, se lo voy a contar al profeta, voy a abrir mi corazón con él y le voy a contar lo que está pasando, que mi hijo quedó en ese aposento, en la cama acostado y que está muerto. ¿Sí? Así que, bueno, agarró al profeta, fue a buscar al profeta. Y cuando el marido le preguntaba, justo hoy, ese hoy también, ¿viste? Cuando yo le leía me decía, justo hoy tenés que ir, justo ahora, justo hoy. Y me hizo recordar al pasaje de Hebreos 4:7, cuando dice que otra vez se determina un día y que ese día es hoy. Somos muy de dejar las cosas para mañana, ¿sí? Ahora se usa esta palabra procrastinar, dejar para después, ¿no? Es hoy hay que hacerlo. Hay cosas que hay que hacerlas hoy, no se pueden dilatar, no se puede seguir dándole vuelta al asunto. Hoy hay que definirlo, hoy hay que resolverlo. Pero hay que hacer 26 kilómetros, es hoy. Agarrate un Uber, ella agarró la asna, no sé, tomate el colectivo, el tren. Es hoy hay que ir, hoy hay que resolverlo. Y dice el versículo de Hebreos 4:7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ella oyó la voz de Dios que le decía, andá a buscar al profeta, sin duda. Sabía que ahí iba a encontrar la presencia de Dios, iba a encontrar una palabra, de ahí había salido el milagro y ahí iba a encontrar la respuesta. El milagro había venido de ahí. Ahora el milagro parecía que se desarmaba, que se perdía, y ella tenía que ir a encontrar de vuelta la respuesta en la boca del profeta. Sigue el relato, y por momentos me identifico mucho con la tsunamita, Cuando dice que ensilló el burro, acá el texto dice 24,
Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo diga. No me la imagino a la tsunamita dando ahí medio directivas, dando órdenes. Y me imagino toda esta conversación en el camino con el criado. Dale, 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 apúrate, dale, no te pares, no te distraigas con nadie, no hables con nadie, dale, vamos que estamos apurados. Yo soy medio así, atropellada, ¿no? Cuando tengo que hacer algo es como que no te me metas en el camino. Sí, lo tengo que hacer, es hoy, es ahora. No se puede esperar. En mi interior hay algo que me dice ahora, lo tengo que hacer ahora, no lo puedo dilatar. Y en otras versiones dice que ensilló el burro, y cuando decía la palabra ensilló pensé en la silla que había en la pieza. Digo, ¿por qué no se quedó en la silla? En la pieza, quieta en la mesa, pidiendo, orando a Dios, en ese lugar donde también simbolizaba en la casa sobre ellos la presencia de Dios. Hay momentos para estar quieto, hay momentos para orar sentado y hay momentos donde hay que activar. Hay momentos donde hay que activar la fe. No siempre puedes estar quieto sentado en tu casa haciendo el devocional y escuchando música. Hay momentos donde hay que activar, que tenés que salir, que te tenés que mover, ¿sí? A veces te duele todo, a veces te tenés que subir a un asna ensillada para poder moverte porque tus piernas no te dan. Y ella lo hizo, buscó los medios, buscó la forma, y en el medio del camino, toda esta conversación con el criado me hace acordar a las cosas que yo misma a veces me digo. Que me digo, dale, dale, Vicky, dale, vamos, fuerza, dale, arriba, vamos, levántate. Dale, vamos que podemos. Esas conversaciones internas que uno tiene con su propia alma. Que cuando el alma está cansada, el alma está desanimada, el alma ya no quiere más, el alma te dice, dale, listo, nadie lo hace, ¿por qué lo tenés que hacer vos? Todas esas voces que vienen a nosotros, que nos quieren desanimar, esta conversación de la tsunamita en el camino con el criado. Y lo busqué en todas las versiones para tener más letra, ¿sí? Y le dice que le decía, no hagas que me detenga, no aminores la marcha, no detengas el paso, no te detengas en el camino, vamos, apúrate, anda, vamos rápido, no pares a menos que yo te lo diga. Y qué bueno tener una conversación así, ¿no? Con nuestra mente o con nuestra alma cuando está bajón. Vamos, dale, arriba, hay que hacerlo, hay que salir, hay que enfrentar esta situación, hay que enfrentar este problema y lo tenemos que buscar a Dios, vamos a buscarlo hasta que lo encontremos, aunque haya que hacer 26 kilómetros para hallar la respuesta. Y la tsunamita salió y allí fue a buscar a Eliseo. Dice el Salmo 42:5, ¿por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué bueno que le podamos decir eso a nuestra alma. Basta de llorar, basta de lamentarse, basta de abatirse, hay que pararse, hay que levantarse, hay que ensillar el burro y hay que salir, ¿sí? Aunque duela, ¿no, Norma? Aunque duele el cuerpo, hoy hablábamos con Norma en el culto, cómo los años nos van trayendo dolores y cómo uno tiene que enfrentar nuevos desafíos y sobreponerse y decirle esto al alma, no te abatas, no te desesperes, no te angusties, no sufras, no te desalientes, no te inquietes, no te desanimes, no te entristezcas, alma, vamos, no estés preocupada, dale que vamos a poder, vamos a llegar a encontrar una respuesta en el Señor. Versículo 25 dice, partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, ¿sí? Ese es el lugar donde habitaba Eliseo. El monte Carmelo siempre es un lugar de la presencia de Dios, también en la Biblia se usa para distinguirlo de esa manera, y Eliseo estaba ahí, en ese lugar. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, «He aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo?» Y ella dijo, bien. Nos sigue sorprendiendo la tsunamita, Aún frente al varón de Dios, me va bien. Aún cuando todo está mal, aún cuando parece que todo está perdido, aún cuando parece que todo no tiene solución, no es el todo bien que dice hoy la gente. Es el bien que estoy en las manos de Dios, el bien que confío en Dios. Pero no tenés trabajo, sí, pero me va bien. ¿Por qué? Porque confío en Dios.
Él me está dando una salida, Él me está dando cada día el sustento. Cada día Dios me sorprende y me da una posibilidad para traer lo que necesito en mi casa. Estoy enfermo, pero me va bien, porque estoy haciendo el tratamiento, porque confío en el Señor, porque Dios me renueva las fuerzas, porque estoy saliendo adelante. Pero diste mal la materia, pero estoy bien, porque la voy a volver a preparar y la voy a aprender mejor, y me va a salir mejor. Y esa es la respuesta en la tsunamita, es todo bien. Y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies. Está ese momento también que dices, estoy bien, pero cuánto necesitamos ese abrazo en la presencia de Dios. Y no era un abrazo acá, sino un abrazo, abrazar los pies, tirarse reconociendo el poder, la autoridad, la palabra, la revelación de ese varón, reconocer en Dios todo lo que Dios es, todo lo que Dios significa, y lo pequeño que somos ante Él, tirarnos a los pies de nuestro Señor. Y cuando estamos en la presencia de Dios, nos quebramos, nos quebrantamos. Y Dios ve nuestra amargura y dice, déjala. Porque el siervo quiso sacarla de ese lugar. Dice que se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala. ¿Sí? Hay momentos donde Dios sabe que nuestra alma está en amargura y que dice que aunque Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado, veo el dolor y veo la tristeza. Hay momentos donde también necesitamos desahogarnos, ¿sí? Hay momentos donde necesitamos abrir nuestro corazón, ¿sí? Y este varón de Dios, que era un profeta de Dios, todavía no sabía bien qué era lo que había pasado. No es que era todo automático, no es que la veía y ya sabía todo lo de su vida, pero vio el proceso que Dios estaba haciendo en ella, vio su dolor, vio cómo ella se quebrantó y se quebró a sus pies y le dijo al criado que la deje, que estaba su corazón lleno de amargura, que necesitaba ella desahogarse. Y ella le dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo, no te burles de mí? Y de vuelta vuelve, ¿no? La tsunamita. Vos me diste este milagro, ¿no? Con esa valentía de hablarle así al varón de Dios. Yo no te lo pedí, yo no te vine a buscar. Cuando me dijiste si yo quería algo, no te dije que quería un hijo. Vos me lo diste el hijo. Y cuántas veces cuando recibimos un milagro de parte de Dios, una promesa de parte de Dios, la recibimos, pero cuando las cosas no funcionan como pensábamos, decíamos, vos me lo diste. Cuando los nenes se portan mal, ya no es mi hijo, es tu hijo, Tati. Hacé algo con tu hijo. Los abuelos, hagan algo con sus hijos, no son mis hijos. Como que los problemas ya no nos gustan tanto. Las bendiciones es fácil recibirlas, pero cuando hay que enfrentar situaciones difíciles y luchas y la amargura nos invade y nos llenamos de tristeza, vienen de vuelta estos sentimientos. Señor, yo no te lo pedí, vos me lo diste, ¿te estás burlando de mí? Vos me metiste en este desafío, vos me diste estos dones, vos me metiste en este ministerio, vos me pusiste en este servicio, vos me dijiste que haga tal cosa. ¿Y ahora cómo salgo de esto? Dame una salida, no te burles, Señor, de mí. Versículo 29. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Como que el varón de Dios actuó rápido, ¿sí? Ya había entendido que estaba pasando algo con el niño. No tenía completa la información, pero se adelanta. Dice, bueno, que vaya mi criado, que vaya mi siervo, que se adelante. Y le da, el báculo es el bastón, es la vara, un símbolo de poder, de autoridad. Anda en mi nombre. ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer algo en su nombre? ¿No? Y nos pide, anda a tal lado, anda a tal casa, visita a tal otro. Vamos en el nombre del Señor. Vamos con ese bastón, con ese cayado, ¿sí? Y le da varias indicaciones. No te distraigas, no te detengas, no hables con nadie. Cuando hay que hacer algo, siempre se nos cruzan cosas en el camino. Basta que vos te dispongas a hacer un servicio para Dios, algo que Dios te pide, siempre se te cruza un problema, ¿sí? Algo, siempre aparece algo que te va a querer distraer. Por eso es importante focalizarse, decir, bueno, Dios me lo pidió, es esto lo que tengo que hacer. Tengo que ir en esa dirección. Parece medio odioso, ¿no? Ir caminando y que la gente te salude y dice, no lo saludes.
No lo saludes, no hables con nadie, no te distraigas, porque Dios nos conoce, que enseguida nos distraemos. A mí me pasa montones de veces estar haciendo algo en casa y me distraigo, ¿no? Pongo las tostadas, me las olvido. No, voy haciendo cosas y voy dejando. Y después busco por todos lados el celular. Que los chicos me cargan porque dicen, mamá, primero buscarlo y después preguntar dónde está. Porque lo pierdo por todos lados. Y capaz que lo tengo en la mano. Voy así, ¿no vieron mi celular? ¿No vieron mi celular? Bueno. Y Dios sabe cómo somos, sabe que nos distraemos, sabe que cualquier cosa nos saca del objetivo. Así que no mires para el costado, no hables con nadie, haz lo que tenés que hacer, dale. Como las anteojeras que se le pone al caballo, no te distraigas, le dice. Le dice al criado, anda en mi nombre, anda con mi autoridad, entra en esa habitación, llegá donde está el niño, poné mi vara sobre él, ponela sobre su rostro, sobre su cara, sobre su cabeza. Como la cabeza siempre simboliza, ¿no? el lugar de donde Dios derrama su autoridad, su bendición. Empieza desde la cabeza hasta los pies. Así que dice, andá y ponele el bastón, ya como que empezó Dios la obra en ese niño, ¿sí? Empezó la obra mandando a este criado, a este representante. Y él fue, caminando derechito, sin distraerse, sin hablar con nadie y haciendo lo que Dios le mandó hacer. Me perdí dónde están los versículos que estoy leyendo. Deme un minuto. 30, gracias. Bien. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esa decisión de decir, en medio de la lucha, en medio de la batalla, no tengo un plan B. Siempre el plan es, voy a estar tomada de la mano de Dios. No voy a probar con otra cosa. Te vine a buscar a vos y quiero encontrar acá la solución. Cuando buscamos a Dios, cuando clamamos a Dios, no buscamos planes alternativos. Ponemos toda nuestra confianza en Él. No voy a probar con otra cosa. No voy a pedirle a otro a ver si tiene otra idea. No, lo estoy buscando a Dios y quiero que la respuesta venga de la mano de Dios. Por eso dice, no te dejaré, le dice. Versículo 31. Él entonces se levantó y la siguió. ¿Sí? Fíjense la respuesta del profeta. La vio tan decidida, tan determinada, tan confiada, tan llena de fe. Dice que el profeta se levantó y la siguió. Varias veces Tati predicó esta palabra de que la gloria de Dios es nuestra retaguardia cuando estamos haciendo lo que Dios nos pide. Ella estaba haciendo su parte, ella confió, ella lo fue a buscar. Ella lo primero que hizo fue tirarse a los pies de Dios, descargar su amargura, pero a la vez poner toda su confianza en Él. Y dijo, Señor, yo no te voy a dejar, yo voy a confiar en vos. Y el varón de Dios dice que iba detrás de ella y que ella no lo iba a dejar. Dios nos escucha, Dios ve nuestro dolor, Dios responde. Mandó un siervo delante para empezar la obra donde estaba el niño, a preparar ese lugar, ese camino. Le dio autoridad, le dio esa responsabilidad de una tarea para hacer, para empezar a hacer algo, poniendo esa vara, ese báculo sobre el rostro del niño. Y ella le dice, no te dejaré, no volveré a casa si vos no me acompañas. Si no me acompañas, no me iré de aquí, dice en otras versiones. Esa determinación de que no voy a hacer nada si la presencia de Dios no va a ir conmigo. No quiero hacer nada por mi propia fuerza, no quiero intentar nada si Dios no va a venir conmigo y no me va a acompañar. Entonces dice que el varón de Dios se levantó y la siguió. Isaías 58:8 dice, nacerá tu luz, tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Como la gloria del Señor va detrás nuestro. Y el versículo que sigue dice, si llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces resplandecer toda opresión, si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias. Como que Dios pone solo esa condición. Yo te voy a seguir. Mi justicia va a ir adelante, mi gloria va a ir detrás, pero vos haces tu parte. No le eches la culpa a nadie de esto que está pasando.
No primas a otros diciendo, esto que pasó salió mal por tu culpa, salió mal porque no me ayudaron, salió mal porque no apoyaron, salió mal porque no me acompañaron, salió mal por vos. No, ella asume su parte, asume su responsabilidad, pone toda su confianza en Dios y Dios va con su justicia adelante y con su gloria detrás. Así que este siervo había llegado primero, dice la palabra que puso el bastón, pero que el niño no respondía. Le dice Giezi, que había ido delante de ellos, versículo 31, había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Fíjense que no dice el niño está muerto, dice no despierta, hay una expectativa. Siguen pensando en que algo va a acontecer, algo va a pasar. En ningún momento dicen el niño se murió, no, dice no despierta. Otra versión dice el niño aún está muerto. Y ese aún también me llenó de fe, me llenó de esperanza, ¿no? Cuando vemos que las cosas no salen, cuando vemos que las situaciones no cambian, decir aún, ¿no? Cuando digo aún, estoy dando todavía ese espacio, estoy abriendo la puerta para que el milagro de Dios acontezca. Aún las cosas no cambian. No es esto no cambia, aún no cambian, aún no despierta, aún sigue muerto. Y los objetos sin duda que son símbolos, no tienen poder en sí mismos. No es que ese bastón tenía poder en sí mismo, sino era el creer que vengo en el nombre del Señor. Y el siervo lo hizo, lo puso, aunque no vio respuesta, pero obedeció. ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer algo y no vemos respuesta? Pero bueno, fuimos parte de todo ese proceso, fuimos parte de toda esa sanidad que Dios quería obrar en la vida de este niño, ese milagro que Dios quería obrar. Ese niño que simboliza la promesa de Dios, el milagro de Dios, el sueño de Dios, los propósitos de Dios. Parecía que no iba a crecer, que no se iba a desarrollar y que iba a morir. Esta es la realidad que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Cuántas veces vemos cosas que soñamos que vos decimos, no, esto ya no va a funcionar, se acabó el tiempo, ya no voy a tener una nueva oportunidad? Y que podamos cambiar esas palabras por decir, aún esto no terminó, aún Dios puede hacer algo, aún Dios nos puede sorprender. Dice el versículo 32, y venido Eliseo a la casa, de aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. O sea, ahí nos muestra la realidad concreta. El niño estaba muerto, tendido sobre su cama. No estaba dormido, estaba muerto, había fallecido. Dice, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. A veces Dios hace milagros en forma automática, pasa algo instantáneamente. A veces los milagros de Dios son un proceso, ¿sí? El milagro en la vida de este niño empezó con su nacimiento en forma milagrosa y continuó con todo este proceso que está pasando ahora, todo ese tiempo que estuvo acostado en esa cama, con este siervo que puso la vara sobre él y que parecía que todavía aún no había respuesta, y ahora la presencia de Dios viene sobre él. Y ahí podríamos decir que empieza otra temporada, ¿no?, en la vida de ellos. Entender que no es solo un Dios que pasa de visita, ¿sí?, un Dios que entra a vivir con nosotros y está en casa con nosotros, sino que es un Dios que también está sobre nuestras vidas y nos reviste de autoridad, que cambia y transforma todo, porque dice que puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, y que el cuerpo empezó a entrar en calor. Cuán insensibles que nos vuelve el pecado, cuán dura que pone nuestra mente el pecado y nos separa de los planes de Dios, que no nos permite ver, ¿sí? Cuánto se paraliza nuestra voluntad y no nos deja mover porque estamos fríos. Y cuánto empiezan a cambiar las cosas cuando la presencia de Dios viene sobre nuestras vidas, sobre nuestros ojos, sobre nuestra boca, sobre nuestras manos, y ya no miro con los ojos que miraba, que miran lo que está mal, que miran para criticar, que miran para ver lo feo, sino que empiezo a ver lo que Dios ve, lo que Dios va a hacer. Empiezo a ver con fe
qué distinta que empieza a ser la boca, que no digo cualquier cosa, que hablo de cualquier pavada, cosas sin sentido, sino que Dios la empieza a llenar con su palabra, ¿sí? No sé si algún día va a llegar el día que hablemos con cánticos y alabanzas, no sé, pero a menos que sea mejor nuestra forma de hablar, las cosas que decimos, que sean palabras de bendición, palabras de entusiasmo, palabras de esperanza, y que nuestras manos ya no sean manos que dañan, que lastiman, que hacen doler, sino que sean manos que consuelan, que acarician, que abrazan. Como todo fue transformado, tremendo. Dice que el cuerpo del niño entró en calor. Algo que estaba frío, algo que estaba muerto, empieza a cobrar vida. Y si vos sentís que hay cosas en tu vida que están frías, que están muertas, Dios las puede transformar. ¿Cómo? Poniendo toda su presencia sobre nosotros. Tenemos que dejar que todo nuestro ser sea cubierto por la presencia de nuestro Señor. Dice el versículo 35, que volviéndose luego se paseó por toda la casa, a una y otra parte, y luego subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. No era solo el niño, era toda la casa. Todo tenía que ser transformado, todo tenía que ser renovado, ¿sí? El ambiente espiritual de nuestra casa tiene que cambiar, tiene que ser modificado. No es solo que una persona tiene un problema. La casa, todo lo que hacemos, todos los lugares donde nos movemos tienen que tener un ambiente distinto. Tenemos que cambiar los ambientes, ¿sí? Como hijos de Dios tenemos que cambiar la atmósfera de los lugares a donde vamos. Tenemos que poder ser esas personas que lleguen a un lugar y lleven luz, que lleven algo diferente que los demás no pueden llevar. Así que caminó por toda la casa y volvió, se acostó de vuelta sobre el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Ese milagro vuelve a acontecer en un proceso, ¿sí? No fue solo una palabra, no fue solo una oración, sino fue todo un proceso de sanidad sobre su vida, sobre ese milagro que ya había empezado. Ahora Dios empieza a completar toda esa obra. Dice el versículo 36, entonces llamó él a su siervo, a Giezi, y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Fíjense que ahora no se quedó en la puerta. ¿Se acuerdan cuando leímos hoy al principio, el versículo 15, que ella se quedó en la puerta y no entró? Ahora ella se animó a entrar. Se animó a entrar al desafío que Dios le estaba poniendo nuevamente, a ese milagro, a eso sobrenatural que Dios estaba volviendo a hacer sobre su vida, ¿sí? A eso que había vuelto a nacer dentro de su casa. Ahora ella no se quedó en la puerta, ahora ella entró y dice que lo tomó a su hijo. Tomó esa promesa, tomó esa palabra, tomó ese desafío, tomó eso que Dios estaba queriendo que creciera y se desarrollara en su vida. Y termina el relato diciendo, así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. ¿Sí? Todo este proceso fue necesario en la vida de ella, a pasar de recibir a Dios como una visita, a tener el poder de Dios sobre su vida, a empoderarse, a que esta promesa, este milagro de Dios, esto sobrenatural, cobrara vida nuevamente, a tener una nueva oportunidad, un nuevo desafío, un nuevo tiempo, una nueva temporada estaba por empezar, un nuevo tiempo estaba por empezar para ella. Por eso ella entró, esta vez entró. Se animó a entrar de lleno en la presencia de Dios, en los planes de Dios, en los desafíos de Dios. Por eso se echó nuevamente a sus pies, se inclinó a tierra, tomó a su hijo, lo abrazó y recién ahí salió nuevamente a continuar con su vida. Espero que Dios siga hablando a nuestros corazones. Este es un proceso que empieza y que nunca termina. La relación con Dios no es de un día, de una decisión. Es un proceso permanente de trato de Dios con nosotros, de no dejar morir esos sueños, de no dejar morir esas promesas, de llevarlas a la presencia de Dios, de descansar en Él, de confiar que Dios puede darle nueva vida aún a aquello que todavía está muerto, eso que todavía aún duerme, eso que todavía aún no despierta, Dios puede darle un nuevo comienzo, en forma sobrenatural, transformarlo todo y volver a permitirnos disfrutar de esa promesa, abrazarla y salir a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Deseo profundamente que Dios bendiga tu vida. Este pasaje me rebendijo. Cuando Tati me vio tantas veces preparándolo, dijo, ¿por qué no lo compartís? Sinceramente espero que sea de bendición para tu vida, que Dios pueda hablar a tu corazón y que podamos ajustar esas cosas
que todavía tienen que cambiar. Y si estamos fríos, la presencia de Dios sobre nosotros empiece a hacer ese milagro, esa transformación sobrenatural. Que tus ojos, que tu boca, que tus manos, que todo tu ser sea dedicado y sea entregado a los pies del Señor y que Dios cumpla sus promesas en tu vida. Oramos. Señor, queremos bendecir tu nombre. Queremos agradecerte por tu palabra, que siempre es viva, que siempre es eficaz, que siempre penetra nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes. Y cuántas cosas, Señor, todavía tenemos que cambiar. Cuánto trabajo, Señor, te damos. Tantos milagros que has hecho en nuestras vidas. Pero, Señor, te queremos decir en esta mañana que aún estamos esperando que nos despiertes. Aún estamos esperando que traigas nueva vida a nuestro ser, Señor. Aún estamos esperando que cambies nuestra mirada, que cambies nuestra boca, que cambies nuestras manos, que cambies todo nuestro ser para que podamos abrazar tu promesa, para que podamos abrazar todo lo sobrenatural que querés hacer en nuestras vidas y salir, Señor, nuevamente a cumplir con lo que vos nos pedís. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que las grabes y las selles en nuestros corazones, Señor. Que produzcas los cambios y actúes en nosotros de la manera de que esta palabra y que estas promesas puedan ser una realidad en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y qué bueno es que podamos ahora firmar esta palabra con una decisión de volver a tomar nuestro compromiso con Dios y afirmarlo a través de participar de este pacto, de esta celebración y de este recordatorio de que Cristo ya hizo todo por nosotros. Fueron muchas las enseñanzas en el pasaje, así que les recomiendo que la podamos volver a escuchar. Va a estar grabado, así que son muchos detalles y a veces en un rato se nos escapa porque a veces no podemos atrapar todo, pero bueno, que después podamos volver a repasar todo lo que Dios nos habló esta mañana. ¿Qué les parece si participamos de este momento? Te invito a ponerte de pie y mientras nos están sirviendo podamos decirle a Dios que Él es todo para nosotros y darle gracias porque Él está siempre, ¿no? Desde el comienzo de nuestra vida, desde antes de la fundación del mundo, Él está con nosotros.